Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Abogacía Digital. En esta ocasión platicaremos con la doctora Belén Bolaños Martínez sobre el hacktivismo, cuáles son las implicaciones de esta forma de activismo y quiénes pueden serlo y si esto es bueno o malo y cuál es la relación con los ciberdelitos. Como bien sabemos, los hackers son una comunidad que ha ganado mucha relevancia en los últimos tiempos. Pero esto tiene una diferencia con el hacktivismo derivado de las causas que le dan origen y cuáles pueden ser las consecuencias de los actos de quienes realizan este tipo de activismo. Estas son algunas de las preguntas que nos haremos y que seguramente serán respondidas en este programa en el que entrevistaremos a la doctora Belén Bolaños Martínez. Ya estamos con Belén Bolaños, quien es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y también es impartidora de justicia en materia penal, y para nosotros es un gran gusto contar contigo en este programa, Belén. No, muchas gracias por la invitación, Marco, hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Sí. Y bueno, entre otras cosas, y tratándose este programa de abogacía digital, tú en materia penal pues seguramente has visto una gran cantidad de conductas que pueden encuadrar en una hipótesis que luego requieran de una sanción o merezcan una sanción, y algunas de ellas han estado en boga y en crecimiento en los últimos años y tienen mucho que ver con el entorno digital. Así es. Y hay una tendencia en los últimos tiempos de hablar del hacktivismo. Para empezar, ¿cómo podemos definir el hacktivismo? Bueno, el hacktivismo es entendido por la fusión de las palabras hacking y activismo, y se refiere básicamente al uso de herramientas y habilidades informáticas para denunciar causas políticas, sociales o cualquier causa ideológica. Obviamente es un fenómeno que no es novedoso, sino que surgió a partir de la creación misma de Internet, y específicamente en los años 90, cuando esta se democratiza, así como la globalización de las comunicaciones. Generalmente los primeros hackers pues eran jóvenes, estudiantes, incluso académicos, con la intención de mejorar el rendimiento de sistemas y su comprensión, y por supuesto que esto ha escalado hasta ser un fenómeno político, y que ahora pues justamente hay un dilema ético-jurídico ante la comisión de delitos para denunciar causas sociales o políticas. Entonces, hoy se está utilizando esta forma de activismo para denunciar diferentes causas, como fue desde los inicios, allá en los años 90 aproximadamente, y para eso incluso se está recurriendo, hay personas que recurren a cometer ilícitos, que puede ser que en algunos casos conozcan que lo están haciendo y que es un ilícito, o en otros no. Sin embargo, todas y todos estamos obligados a cumplir con la ley tal y como está. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿quién puede ser un hacktivista? Bueno, es que en realidad, exactamente, como usuarios de Internet, dependiendo de la finalidad del usuario, es lo que vamos a considerar como un hacktivista. Es decir, todas las personas usuarias de Internet, en principio somos prosumidores porque consumimos y generamos contenido, ¿sí? Pero un hacker se distingue de un ciberdelincuente precisamente porque su motivación es la denuncia de esa causa social y política. Entonces debemos de distinguir distintos tipos de hackers. O sea, en realidad hay como más de 10 tipos de hackers, pero me referiré en específico a aquellas personas que constituyen, o mejor dicho, representan una amenaza cibernética, o por el contrario, contribuyen a la seguridad de un sistema. Entonces, de acuerdo a esa clasificación a esa clasificación dogmática de los hacktivistas, se distinguen por alguna razón por colores, ¿sí? El hacker de sombrero blanco o hacker ético es aquella persona que con autorización identifica vulnerabilidades en un sistema, a diferencia de un hacker de sombrero gris, que únicamente, aun y cuando hay una intrusión a un sistema, pues la finalidad es simplemente notoriedad o diversión. Y finalmente tenemos a los hackers de sombrero negro, que son generalmente ciberdelincuentes, porque su motivación es lucrativa, es cometer delitos, y no importa
ninguna otra razón, ¿sí? No, la finalidad es cometer delitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un hacktivista de todos estos hackers? Bueno, que el hacktivista comete delitos porque en efecto no tiene autorización para ingresar a un sistema, puede cometer doxing, ransomware, phishing, cualquier tipo de delito cibernético, pero la finalidad es una protesta o una denuncia social. Una denuncia social. Y entonces tenemos estas tres categorías, digamos, de hacktivistas, y en medio de ellas, bueno, supongo hay otras hackers. Más. De hackers, que en algún momento se convierten en hacktivistas en esta actividad, y en medio de ellos hay otros tipos, supongo, ya que hablábamos de 10 iniciales, ¿no? Sí, bueno, hay otras variedades, o sea, por ejemplo, simplemente los jóvenes que por diversión, por ejemplo, hablando de videojuegos, que quieren accesar en forma no autorizada, pues son jóvenes de 12, 14 años que su única intención es justamente divertirse. Sí. Y bueno, pues tienen otra clasificación, pero las más importantes son estas que te acabo de mencionar. Una básicamente con autorización, otra... La única con autorización es sombrero blanco, hacker, digamos. Sombrero blanco, pero todas las demás son sin autorización. Y ahí ya hablamos de comisiones de delitos. El sombrero blanco no comete delitos. Nunca comete delitos. Ya. Y cuando hablamos de sombrero negro, que entiendo sería el caso más extremo y el que va en contra más de los intereses de la sociedad, ¿qué tenemos hoy para combatirlo en México? Es decir, desde el punto de vista del orden jurídico con que hoy tenemos y con que hoy contamos, tenemos estamos a la vanguardia para poder combatirlo o no. No, bueno, primero que nada, el hacktivismo como movimiento político y social que es, se caracteriza primero por el uso de tecnologías avanzadas, por ejemplo, por redes descentralizadas para proteger el anonimato de los usuarios. Igualmente tenemos una motivación ideológica y por supuesto eso conduce a que en nuestro país, a diferencia de otras naciones, no puedan tener una investigación de calidad y mucho menos un enjuiciamiento. O sea, como el hacktivismo se caracteriza, por ejemplo, se han denunciado en Estados Unidos el movimiento Black Lives Matter en contra de la discriminación racial, o por ejemplo, en nuestro país en 2011 se dice, ¿no?, que Anonymous hackeó la base de la Sedena para denunciar todo tipo de abusos de la policía, o igualmente de corporaciones policíacas o institucionales, como también fue en 2011 por parte de Anonymous en contra de la Secretaría de Hacienda por alguna política tributaria en nuestro país. Entonces, todas estas acciones evidentemente pues no son lícitas, porque para poder hacer ese comunicado público se violentan sistemas. Entonces, yo te podría decir que en naciones como el Reino Unido, como Estados Unidos, por ejemplo, en donde tienen fiscalías de delitos cibernéticos, pero que van acordes no nada más a las necesidades del siglo XXI en el ciberespacio, sino me refiero a que tienen un presupuesto importante, programas importantes, capacitación importante para... Tecnología. O sea, todo el uso de toda la tecnología más avanzada para poder identificar a estos usuarios. Justamente a recientes fechas se logró, por ejemplo, la detención de 4 hackers que pertenecen al grupo Lockbit, que es la banda de ransomware, digamos que de las más peligrosas que hay hoy en día, que ameritó una investigación de por lo menos 10 países, porque recordemos que otra característica del hacktivismo es que es un fenómeno transnacional, entonces no hay una jurisdicción única para poder realizar esa investigación, y entonces uno de los obstáculos, que, en principio, antes que la normatividad, es que exista una cooperación jurídica internacional, porque si en México lo que es delito no lo es en otro país, como en Italia, por ejemplo, el tema del sexting, pues entonces no se va a poder realizar esa investigación. Otra circunstancia importante es que yo me refería a las fiscalías, ¿sí? En cuanto a los operadores, programas y presupuesto importante para poder realizar una indagatoria de calidad, y obviamente juzgados especializados, porque tú me dirás, en México existen 8
juzgados en intervención de comunicaciones, por ejemplo. Imagínate, para todo el país. Entonces, y que además no cubren todos los temas. No cubren todos los temas, pero esos son especializados, ¿no? Para cateo e intervención de comunicaciones. Tanto para delitos federales como para delitos locales, pues obviamente hay una demanda importante para autorizar esos actos de investigación, de tal manera que ese tipo de actos de investigación que originalmente deben autorizarse con una audiencia, en realidad ya no se hace. Hoy en día se realizan o se cursan por petición de la Fiscalía, el juzgado o mejor dicho, el juez de distrito lo autoriza por un email, y además para la incorporación de esa intervención de comunicaciones, geolocalización o datos conservados en un procedimiento penal, hoy en día ya ni siquiera tampoco lo hacen los peritos, que es lo lógico, lo esperado, sino que lo hace generalmente la Policía de Investigación, porque tampoco hay pues ni insumos materiales ni humanos para desahogar esas pruebas, y obviamente los delitos en la actualidad pues requieren de una investigación de gran calado, porque no todo es testimonial, y sobre todo en delitos como secuestro, privación de la libertad. A propósito de los delitos cibernéticos, pues jamás lo vamos a lograr con pruebas, digamos, tradicionales, ¿no? Claro. Y entonces necesitaríamos en México tanto, supongo, una legislación acorde a estándares internacionales, en principio, necesitaríamos impartidores de justicia especializadas, y también necesitaríamos fiscalías especializadas. ¿Y en todo ello tenemos algún avance? Bueno, lamentablemente no hay un avance en México. Se dice que México tiene un atraso legislativo sin precedentes, en principio porque no ha ratificado el Convenio de Budapest en cuanto a los delitos cibernéticos, pero yo te puedo decir que cuando hay voluntad política se puede. Es decir, yo te puedo decir que en mi experiencia, y también como me considero feminista, resulta que todos los delitos de género, los delitos cibernéticos de género, o sea, el mal llamado sexting, las deepfakes, por ejemplo, el grooming, todos estos tipos de delitos, cuando se incorporaron al Código Penal de la Ciudad de México apenas en el año 2020, imagínate, en enero de 2020, o sea, yo no le veía el futuro para que lograr una investigación importante, sobre todo considerando que es un delito transnacional, ¿no? Claro. Entonces resulta que la sociedad civil fue la gran impulsora a través de las organizaciones feministas para realizar estas investigaciones, logrando que se creara la primer unidad de delitos cibernéticos de género en la Fiscalía de la Ciudad de México, a diferencia de otros estados que no la tienen. Al día de hoy todavía no la tienen. Que no la tienen, pero ¿por qué te digo esto? Bueno, porque evidentemente esto viene de la mano a que estamos hablando de delitos cibernéticos, que son los que cometen los hacktivistas, y que igualmente no está ratificado el Convenio de Budapest y no tenemos una ley especializada en delitos cibernéticos. O sea, esto no amerita solo una reforma al Código Penal, sino incluso la creación de una ley general, pero para allá va mi comentario, porque la sociedad civil feminista es la que se ha encargado ya incluso de tener enlace con Naciones Unidas para que en México se impulse una ley, por lo menos regional, porque queda claro que una ley estatal, incluso nacional, va a quedar, o sea, es poco útil para lograr una indagatoria de calidad y, por supuesto, pues un enjuiciamiento igualmente de calidad. ¿Por qué es poco útil? Eso me parece interesante, ¿eh? Bueno, evidentemente es poco útil por la característica transnacional que te decía, sí, de los delitos cibernéticos. Un delito cibernético y específicamente los que cometen los hacktivistas, pues son movimientos online, inmediatos, reactivos, anónimos, intergeneracionales, y por esa razón es que si nosotros tipificamos un delito, o sea, en el supuesto de que ya existiera el ransomware, por ejemplo, en el Código Punitivo de la Ciudad de México, incluso federal, bueno, se vería limitado porque la indagatoria amerita cruzar fronteras, definitivamente. Claro. ¿Sí? Y bueno, esto viene a propósito de lo que estamos platicando. O sea, en el 2013, una corte en Estados Unidos liberó a un policía por haber privado de la vida a una persona afroamericana, y tú sabes que todas las corporaciones policíacas, ese es el talón de Aquiles, que no hay un uso legítimo ni proporcionado de la fuerza. Entonces, con motivo de esta libertad, dio lugar a ese movimiento
que no fue nada más en Estados Unidos, ¿no? Sino que fue en todo el mundo y que esto no se hubiese logrado sin los movimientos hacktivistas. O sea, por ejemplo, en nuestro país, ya sin irnos tan lejos, el año pasado hubo varios ataques atribuidos a varios grupos, desde Guacamaya Leaks, Mexican Mafia, Scorpion, o sea, un montón de grupos en donde hubo un acceso no autorizado a sistemas, por ejemplo, de línea a propósito de las elecciones. Igualmente hubo ataques doxing para difundir los datos personales de personal del INE, ¿sí? Y ejercer cierto tipo de presión. Entonces, todo esto pues, es importante porque no es un problema solo de seguridad o de gobernanza digital. O sea, no es que México no esté preparado o que no haya pruebas, sino que no ha habido esa voluntad política, no solo para la creación de una norma, porque recuerda que podemos tener una norma perfecta, pero si no tratamos al delito como fenómeno social que es, en el caso del hacktivismo, por eso surge esa forma alternativa de protesta, aunque ilícita, para pues definitivamente ejercer otros derechos. O sea que aquí es donde viene el dilema ético-jurídico que yo te estaba planteando al inicio, porque precisamente en México primero hay una deficiencia normativa, o sea, en el Código Penal Federal, sobre todo considerando que las telecomunicaciones son en materia federal, solo tenemos un artículo, imagínate, el artículo 211 en el Código Penal Federal para sancionar el acceso no autorizado, o sea, que con eso no hacemos nada, cuando en otros países ya están hablando de ransomware, de phishing, y se están además condenando a los grandes hackers, que también, dicho sea de paso, son menores casi todos de 20 años, ¿sí? Son entre 14 y 20 años. En México no tenemos todavía ni siquiera el instrumento, o sea, el primer paso, ¿no? El instrumento normativo. En segundo lugar, no todo debe ser sancionado igual. O sea, como académica y juzgadora, debo decirte que para mí es muy importante la graduación más exacta de una consecuencia jurídica. Entonces, yo pues, lo digo abiertamente, no es que esté a favor de generar impunidad para los delitos que se cometan incluso en nombre del hacktivismo, pero yo sí estoy a favor de que no sean sancionados igual que un ciberdelincuente cuando comete doxing, phishing o ransomware, u otro tipo de delitos. ¿Por qué razón? Pues porque se tiene que tomar en cuenta el contexto en el que tiene verificativo un delito, sea ciberdelito o en el mundo real, y por supuesto la finalidad, porque recuerda que nosotros, que las personas juzgadoras siempre resuelven con un enfoque diferenciado de derechos humanos, precisamente para que la aplicación de la norma sea lo más justa posible. Y en ese sentido, pues no es lo mismo sancionar a una persona que comete un ransomware, o sea, por ejemplo, hablando de este grupo Lockbit, que incluso con tal de obtener un lucro, pues intervienen, o como se dice, intervienen sistemas de hospitales, de niños, donde se atrasan operaciones, etcétera, y no importa la finalidad. O, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, LUSEC u otro tipo de organizaciones o de colectivas hacktivistas, en donde la finalidad última, por ejemplo, es la denuncia de derechos ambientales, ¿no? La afectación de un derecho ambiental, de la gestión medioambiental, o por ejemplo... El incumplimiento de los acuerdos de París, todo eso, o sea, o el ejercicio de la libertad de expresión, o la falta de transparencia, porque aquí, aunque tenemos, hay normas incipientes, pero queremos ejercerlas como en Europa, definitivamente eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser todavía? O sea, no es solo porque no haya voluntad, sino porque México también tiene un tema cultural, ¿sí? Y entonces, ¿por qué te digo del planteamiento, o que mi propuesta siempre ha sido la graduación de la respuesta punitiva? Pues porque en ese contexto que yo estoy explicando, pues hay que ver si se actualiza una causa de exclusión penal ante una denuncia de derechos fundamentales, por ejemplo, o una atenuante de delitos, como ocurre en la actualidad con los delitos dolosos culposos. No es lo mismo un dolo directo que un dolo eventual, no es lo mismo
que no haya dolo, que se cometa una conducta claramente, pero cuando no se conoce, por ejemplo, que en la cajuela están transportando a una persona privada de la vida y que eso dé lugar a un error de tipo vencible o insuperable. O sea, todo eso tiene que ser analizado en realidad por todo nuestro sistema jurídico mexicano. Cuando no hay ese análisis profundo y calificamos a todos igual, pues eso no puede ser, porque las respuestas en un procedimiento penal debe de ser personalísima, tanto para las víctimas como para las personas acusadas. Sí, se tiene que particularizar de acuerdo al contexto, de acuerdo a la persona y de acuerdo a muchos elementos más, ¿cierto? Sí, sin duda alguna. Muy bien, pues hemos aprendido mucho el día de hoy, querida doctora Belén Bolaños Martínez. Este ha sido su programa Abogacía Digital y los esperamos para la próxima emisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Como pudimos ver, el hacktivismo tiene una relación muy estrecha con los movimientos sociales y de ahí es que se puede tener una diversa clasificación de quiénes pueden ser hacktivistas y cuáles pueden ser las razones por las cuales actúan de esa manera. En algunos casos pueden incurrir en delitos, en ciberdelitos, y eso es lo que es un reto hoy para las sociedades en el mundo entero. Cómo poner al día tanto a su legislación como a sus personas impartidoras de justicia, como también a las fiscalías que persiguen este tipo de delitos, para poder hacerlo de manera eficaz. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.